Ahora estoy grabando, ¿ya? Otra curva, ¿cierto? Que, gracias, Yomar. Otra curva, ¿cierto? Que es súper importante, es la curva, voy a retroceder un poco, ya que no estaba grabando, para explicar cómo se calcula la curva altura versus caudal. ¿Ya? Ya. La curva altura versus caudal, como les había dicho, se calcula haciendo un balance de energía entre la succión y la descarga. ¿Ya? Entre la succión y la descarga. Acá dividí por los distintos términos requeridos para que la altura de la bomba aparezca en unidad de altura y si estamos en sistema inglés para que aparezca en unidades de pies, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer este balance, pero solamente en los alrededores de la bomba, voy a llegar al que la altura solo de la bomba va a ser igual a la diferencia de presión dividido por ρ g. Desde ese punto de vista, a distintos caudales voy registrando distintos delta P y determinando distintas alturas de la bomba, y de hecho esa curva a continuación va a tener esta forma, ¿ya? Esta va a ser la forma de la curva de la bomba altura versus caudal, ¿ok? Ya. A continuación vamos a ver la curva de potencia. La curva potencia versus caudal. La curva potencia caudal da los valores de potencia para cualquier caudal, ¿ya? ¿Y cómo se determina? Se determina, ¿cierto? Tengo, ¿cierto? Mi bomba, tengo mi presión a la succión, tengo mi presión a la descarga, ¿ya? Y tengo, ¿cierto? Un medidor de, una válvula, ¿cierto? Y un medidor de flujo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Ya a este yo le pongo una medición de potencia, ¿ya? Wattmetro. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy haciendo circular distintos caudales, ya sea cerrando o abriendo la bomba, y según ese caudal, aquí se va a ir registrando una cierta potencia, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que se hace? En una tabla, ¿verdad? Se grafica lo que es la potencia en función del caudal, y esta curva potencia versus caudal se representa como una línea que va creciendo porque a mayor caudal voy a consumir mayor potencia. ¿Ok? Otra curva que puedo determinar, ¿cierto? Es la curva, la determinación experimental del o sea, es el NPSH requerido, ¿ya? ¿Cómo se calcula el NPSH requerido? El NPSH requerido se calcula de la siguiente forma. Yo básicamente, y creo que lo dije en alguna clase anterior, obligo a la bomba a cavitar. Entonces, voy moviendo esta válvula, voy moviendo esta válvula, de modo de mantener constante el caudal, pero ir disminuyendo la presión en la succión. Entonces, en el punto donde ya empieza a disminuir dicha altura, ¿ya? Porque en estricto rigor, si tengo un mismo caudal y una misma diferencia de presión, ¿cierto? Mi caudal, mi altura debería ser la misma, ¿verdad? ¿Ya? Desde ese punto de vista, si yo acá regulo, ¿cierto?, las válvulas, ¿ya? Y en algún punto cierro tanto la válvula a la succión que esta cosa empieza a cavitar, yo voy a decir que ese es el punto donde la bomba cavitó, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? A continuación, ya, a continuación, yo calculo, determino una tabla, ¿cierto? Entonces, a un cierto caudal, voy a calcular el NPCH considerando la presión, como dato la presión a la cual esta bomba cavitó, ¿ya? Y la curva NPCH requerido tiene la siguiente forma. También en función del caudal, efectivamente a mayor caudal va creciendo el NPCH requerido. Se va requiriendo más NPCH en la medida que voy incrementando el caudal, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo voy a determinar los parámetros de las distintas curvas de bomba centrífuga a distintos caudales? Registro distintas presiones de descarga y succión, puedo determinar la altura de la bomba, puedo medir la potencia, como les decía, con un wattmetro, y puedo calcular la eficiencia con este dato y este dato, ¿ya?
Y de esa forma yo voy a construir la curva de las curvas características, ojo, pero de la bomba. Y eso es el procedimiento que siguen estos fabricantes para cada una de sus bombas. Y adicional a eso también se le agrega lo que es el NPCH requerido. ¿Ok? Entonces, habiendo visto cómo se determinan cada una de estas, vamos a ver cómo se ven estas curvas plasmadas sobre un gráfico. ¿Ok? Entonces, profundizando un poco más, cada modelo de bomba tiene un comportamiento característico que se refleja en las curvas, es decir, ninguna bomba va a tener una curva igual a la otra. Estas curvas relacionan para un valor determinado el número de revoluciones por minuto, ya, o cierta potencia, o sea, ciertas revoluciones por minuto a las cuales puede girar el álave, la altura de la bomba, la eficiencia, la potencia y el caudal. Estas curvas se obtienen en un banco de pruebas, como les había dicho, regulando las distintas válvulas, ¿verdad? Entonces, a continuación lo que vamos a ir viendo es cómo se van viendo estas curvas características en un gráfico, ¿ya? En un gráfico según un tipo de fabricante. Ya, primero que todo, solo para que les quede claro, esta es una curva altura versus caudal. La altura, ojo, siempre van a estar medidos en metros o en pies, ¿ya? En general son las unidades en las que uno lo encuentra, y el caudal uno lo puede encontrar en metros cúbicos por hora, litros por minuto, galones por minuto, va a depender un poco del fabricante. Y acá se presentan distintas curvas según el diámetro del rodete. Entonces, en general, mientras mayor diámetro de rodete, más arriba va a estar la curva altura versus caudal, y lo mismo pasa con las RPM, ¿ya? Entonces lo podemos ver desde el punto de vista del diámetro del rodete o desde el punto de la RPM de la bomba, ¿ya? Entonces, a medida que aumenta las RPM, ¿cierto? Va a ir también aumentando esta altura de la bomba, y esto tiene que ver básicamente con la capacidad que tiene la bomba para levantar cierto fluido. Ahora vamos a ver distintas curvas de fabricantes para que vean cómo toda esta información que les acabo de describir se ve plasmada en un gráfico, y a continuación cómo esta información se utiliza. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esta es una curva de bomba centrífuga. Ya como ven acá se ve en función de la RPM o de la velocidad de giro del álave, ¿ya? Entonces fíjense acá que hay varios elementos de los cuales nosotros estuvimos hablando. Esta curva de acá es la curva altura versus caudal, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, y tiene distintas, cierto que se va viendo desplazado según el número de RPM. Esta bomba tiene este modelo, este tamaño, dice que tiene RPM variable. Ojo que no todas las bombas tienen RPM variable, ¿ya? Para hacer eso hay que tener un variador de frecuencia. Y bueno, un poco antigua, ¿cierto? Bueno, no tan antigua. ¿Ya? Y fíjense que este es el eje donde ustedes leen la altura, y acá abajito tiene un eje más chiquitito, que aquí es donde miden el NPCH requerido, ¿ya? Y ese NPCH requerido, fíjense, también es función del caudal. Entonces, por ejemplo, a 500 litros por minuto voy a tener 4 metros de NPCH requerido, ¿ya? Y si quisiera saber el caudal a 500 RPM, yo de ahí puedo ir leyendo también los caudales que voy a tener para las distintas bombas según las RPM de giro, ¿ok? Sigamos. Ya, entonces lo que tenemos acá, ahora vamos a ver lo que es la potencia, ¿ya? Lo que se presenta acá, ¿cierto? Son distintas curvas. Tengo una curva de bomba B, una curva de la bomba A en función del caudal. Eso se mantiene igual. Y lo que se presenta, ignoren por el momento estas curvas de acá, ignórenlas por ahora, ya, porque todavía no hemos hablado de esto, ¿ya? Lo que se tiene acá son distintas curvas de potencia, ¿ya? Entonces, estas son como curvas de isopotencia, y entonces acá misma potencia, misma potencia, misma potencia. Lo que sí se observa es que la potencia va aumentando también en función del caudal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cierto caudal y tengo esta curva característica,
bueno, esta no me sirvió tanto. Esta curva característica, la potencia justo en ese punto va a ser 15. Si cayera entre medio, yo tendría que interpolar, ¿ya? Ya, esa es una forma de hacerlo. Entonces, así se pueden representar las curvas de potencia en función del caudal. Y como se van dando cuenta, es como que toda esta misma información está como que llegó y se puso en un mismo gráfico, ¿ya? Ok, entonces acá tenemos otra curva, ¿ya? Y fíjense que acá es un poquito más distinta incluso. En todos los gráficos, sin embargo, en todas las curvas, sin embargo, voy a tener un eje altura caudal, pero los otros parámetros como el NPCH, la eficiencia o la potencia se van a ir determinando de forma distinta. Entonces, primeramente, estas curvas que van descendiendo acá, estas curvas que van descendiendo ahí, quiero un destacador, a ver. No sé si hay destacador acá. Entonces, por ejemplo, estas curvas que van acá, marcado resaltador, ¿ya? Estas curvas que están acá, por ejemplo, ¿ya? Estas curvas de acá son las curvas altura versus caudal, ¿ya? Pero a distintos, fíjense, a distintos diámetros de rodete, ¿ya? Pero acá tengo estas como suerte de curvas de nivel, ¿cierto? Que son las curvas de eficiencia. Entonces, según el punto en cual yo caiga, yo puedo determinar cuál es la eficiencia a la cual está operando la bomba en dicho punto. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de verlo. Y voy a tener un punto de máxima eficiencia, ¿ya? Como les había dicho, las bombas nunca van a llegar a un 100% de eficiencia, ¿ok? Entonces, en este caso, la máxima eficiencia es acá el 89%. Ok, ¿ya? Un poco de lo mismo, ¿cierto? Ya acá nuevamente tenemos otras curvas, ¿ya? Esta es otra forma de presentar las curvas características de bomba centrífuga. Acá abajo va el eje que todos tienen en común, que es el eje caudal, y acá tienen lo que es altura versus caudal, lo que es potencia versus caudal, y lo que es eficiencia, y más encima acá abajito tienen el NPCH requerido, ¿ya? Entonces, nuevamente, tengo distintas alturas, ¿cierto? Según el tamaño del álave, ¿ya? Y después acá tengo la misma información para distintos tamaños de álave, pero en este caso es la potencia. La eficiencia, fíjense, se lee en porcentaje en este eje y el NPCH se lee acá en altura en este otro eje de acá, y acá me están presentando el NPCH para un cierto rango de bomba, ya que en este caso creo que son todas, sí, 329, entonces básicamente esta curva de NPCH me sirve para todas las bombas o todas las curvas que están acá. Ya. Nuevamente, probablemente se van dando cuenta que las curvas características de bombas centrífugas, si bien es cierto, los fabricantes tienen métodos más o menos estandarizados para poder hacerla, esta información se va a ir presentando de manera distinta según el fabricante, según la marca, según el tipo de bomba, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, acá hay otro modelo. Está la altura, ¿cierto? Está la altura, ¿cierto? En función del caudal, perdón, la altura en función del caudal, pero ojo que el caudal por una parte está en galones por minuto o está en metros cúbicos por hora. Galones, metros cúbicos por hora, y según el lado donde lean, acá pueden leer la altura en metros y acá pueden leer la altura en pies. Bueno, las distintas bombas, ¿cierto? Según el álave, las curvas de isoeficiencia, estas curvas, líneas que están acá son las curvas de potencia, y acá está el NPCH en 2 unidades, en metros, en pie, perdón, y en metros. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿a qué les quiero en el fondo reflejar con cada una de estas curvas? Es que son todas
todas tienen la misma información presentada de manera levemente distinta. Entonces, ustedes al buscar información o al enfrentarse a una prueba, a un control o lo que sea, ¿cierto? Van a tener que ser capaces de mirar el gráfico, interpretar la información que ahí está, porque como les decía, son todos los gráficos distintos, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes se van aproximando, ¿cierto?, a cuál va a ser la labor de un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero va a tener que trabajar con la información que dispone, que le entrega el fabricante y tiene que saber interpretarla, ¿ya? Ya, entonces, con todo eso ya hemos visto lo que son las características de las curvas de las bombas centrífugas. Ahora, cabe hacerse la pregunta, ¿cómo yo ahora selecciono una bomba según el sistema que tengo? ¿Ya? Entonces, no es solamente necesario contar con un catálogo de muchas bombas, ¿cierto?, para poder hacer una selección, sino que tengo que conocer las características del sistema en el cual voy a insertar esta bomba para seleccionarla adecuadamente. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver ahora la curva característica del sistema, ¿ya? Suponiendo que, esto lo voy a hacer de otra forma, espérenme un poquito. Lo voy a explicar de otra forma en pizarra. ¿Ya? Voy a guardar acá y voy a borrar. Y voy a trabajar con otro color de lápiz. Vamos a trabajar un poquito más ancho. Ya. Suponiendo que, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo determinar la curva característica del sistema. Ya. Esa curva la vamos a denominar H sub B, ¿ya? Perdón, H sub S de sistema, ¿ya? Entonces nos vamos a poner en el caso del sistema, un sistema lo más genérico posible, ¿sí? Vamos a suponer que tengo acá un pozo, tengo, no sé, un codo, una válvula, una serie de accesorios, esto tiene una cierta longitud, voy a tener una bomba, y luego voy a tener la descarga, ¿cierto? Voy a tener, no sé, codos, válvulas, una serie de accesorios, da lo mismo, que va a descargar a, no sé, a un estanque que está más alto. Perdón, este es el piso, ¿cierto? Tengo la torre acá, ¿cierto? Una cierta torre de agua, da lo mismo, ¿ok? Y vamos a tener, vamos a ir enumerando distintos parámetros acá. Ya, este va a estar a una cierta altura Z2. La succión va a estar, ay no, me quedó muy grande, a una cierta altura Z1. Voy a tener un largo total equivalente en la succión. Y ojo que ese largo total equivalente va a incluir la longitud de la tubería junto con las longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios. Por otra parte, voy a tener la longitud total equivalente a la salida o a la descarga de la bomba. ¿Ok? Ya. ¿Me falta algún parámetro? No. Ok. Ya, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un balance para determinar cuál es la altura de la bomba y vamos a intentar expresar de la misma forma que la altura de la bomba es función del caudal. Vamos acá también a trabajar con una altura del sistema y la vamos a intentar dejar expresada en función del caudal, ¿ya? Otro parámetro que vamos a variar para dejar esto lo más general posible, vamos a colocar acá un diámetro en la succión y un diámetro en la descarga, ¿ya? Ok, vamos a hacer entonces nuestro balance. Vamos a hacer un balance entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Entonces, este balance, ¿cómo va a ser? Va a ser la energía en 1 o el Bernoulli en 1, ¿ya? Más la altura de la bomba, que también es un aporte al sistema, que le vamos a denotar H sub S, ¿cierto? Porque así lo estamos denotando, más, perdón, eso va a ser igual al Bernoulli al final, ¿cierto? La energía en el punto 2, más todas las pérdidas por fricción
entre el punto 1 y 2. Recuerden que esas siempre son disipaciones, aunque estén a la succión, independiente que estén a la succión o a la descarga de la bomba. ¿De acuerdo? Ok, Bernoulli 1 va a ser, vamos a desarrollar todos los términos, lo vamos a hacer en sistema internacional. Perdón, aquí me equivoqué. Más presión 1 sobre ρ igual a la altura de la bomba, más la altura de la bomba, igual. Profe, el G de la velocidad a lo mejor no va, ¿o sí? Sí, sí va. ¿O lo va a hacer en metro? Lo voy a hacer en metro. Ya lo voy a hacer en metro, gracias. Más todas las pérdidas por fricción, ¿ya? Las pérdidas por fricción en la succión más las pérdidas por fricción en la descarga. Vamos a ir viendo qué elementos podemos eliminar. Ya, vamos a decir que tenemos dos estanques muy grandes, entonces esto lo vamos a eliminar. Vamos a decir que estos están abiertos a la atmósfera, aunque no necesariamente puede ser así, puede efectivamente tener una diferencia de presión, pero para el caso vamos a decir que están los dos abiertos a la atmósfera. Entonces, básicamente, entonces, la altura en la succión me va a quedar como Z2 menos Z1, ¿ya? Más las pérdidas por fricción, ¿ok? Las pérdidas por fricción, ¿cómo se calculan? Se calculan como el factor de fricción por el largo total equivalente en la succión, dividido por el diámetro en la succión, por la velocidad en la succión al cuadrado sobre 2G, más el factor de fricción en la descarga por el largo total equivalente en la descarga, dividido por el diámetro de la descarga, por la velocidad en la descarga al cuadrado medios. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando acá? La velocidad en la Profe, succión, dígame. ahí le faltó el G Gracias. y en la presión también, pero como se va a cero, no Ya, sé pero si. igual dejémoslo ya. Ok, gracias, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a ver que la velocidad en la succión va a ser igual a un cierto caudal, que da lo mismo, pero un cierto caudal, dividido por el área en la succión, y que la velocidad en la descarga va a ser un cierto caudal por el área en la descarga, ¿cierto? Por lo tanto, si yo sigo desarrollando esto, me va a quedar como que la altura en la succión va a ser igual a Z2 menos Z1 más, ¿cierto? Un cierto caudal al cuadrado, ¿ya? Dividido por 1 sobre el área en la succión al cuadrado por el factor de fricción por el largo total equivalente en la succión dividido por el diámetro de S, y aquí más encima va 2G, más 1 sobre el área en la descarga al cuadrado por el factor de fricción largo total equivalente en la descarga dividido por el diámetro en la descarga. Entonces, yo no sé si se dan cuenta qué es lo que va a pasar aquí. Básicamente, si yo quiero simplificar aún más esto, la altura en la succión va a ser un cierto delta Z más un caudal al cuadrado por una constante, donde dicha constante, que disculpen el desorden, me acaba en la pizarra, va a ser 1 sobre 2G por todo esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, esa forma siempre va a tener la curva característica de la bomba centrífuga y la pueden determinar también como les estoy indicando acá. Muchas veces, en lugar de tener el largo total equivalente, podrían tener los K de los accesorios. Entonces, ahí tienen que modificar un poco esa expresión nomás, pero igual tienen que llegar a esto. Siempre la altura de succión va a ser una constante, aunque si están a la misma altura, esa constante puede ser cero, ojo, ya si están al mismo nivel, más el caudal al cuadrado por una cierta constante, que es este valor de acá, ¿ya? Ok, entonces dicho esto,
Volvemos a la diapositiva, ¿ya? Bueno, acá está básicamente el mismo balance hecho, ¿sí? El mismo balance, ¿ya? Y llegan a esta expresión que les digo acá. Yo eliminé las presiones en mi caso porque dije que las presiones de los estanques eran iguales, que estaban abiertos a la atmósfera, pero no necesariamente es el caso, ¿ya? Eventualmente, perdón, esto lo voy a hacer de otra forma, con otro lápiz. Ya eventualmente, ¿cierto? Ya esto me podría quedar también de esa forma, ¿ya? Pero lo cierto es que esto es como una constante más un KQ cuadrado. Entonces, básicamente, esto es una parábola esto es básicamente una parábola positiva, ¿ya? Yo calculo la altura del sistema ahora versus el caudal, mi curva va a ser de esa forma. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿ok? Bueno, es el caso particular que sí las presiones son iguales, ¿ya? Entonces la curva tiene esa forma. Entonces yo ahora puedo hacer una serie de denominaciones. Este Z0 que está acá, o esta altura que está acá, se llama altura estática del sistema, ¿ya? Aunque ya sea que sea solamente en función de delta Z o en función de la presión también, ¿ya? Entonces eso básicamente, siendo bien generales, eso va a ser, no sé por qué, ahora ya no sé, no sé cómo cambiar el lápiz, espérenme. Pluma. ¿Ya? Esto va a ser, ¿cierto? Deltas, peor color de la historia. Entonces esto va a ser delta Z, ¿cierto? Más delta P sobre rho G. ¿Ya? Entonces va a ser la altura estática del sistema. Recuerden que esto está en unidad de altura versus caudal y va a tener esa forma, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora, habiendo visto cómo son las bombas, las curvas características de la bomba y las curvas características del sistema, vamos a ver cómo se determina el punto de operación de una bomba centrífuga, ¿ya? El punto de operación es simplemente la intersección entre la curva de la bomba y la curva del circuito o sistema, ¿ya? Y ese punto de operación lo vamos a denotar por el punto Q sub 0, H sub 0. Es un punto de operación. Ya por una parte tengo el caudal de operación, por otro lado la altura de operación, y en conjunto el punto de operación es una coordenada. ¿Ya? Entonces si alguien le pide un punto de operación, tiene que dar los dos puntos. ¿Ya? Algo muy importante a tener en cuenta sobre el punto de operación. Desde el momento en que ustedes estén operando una bomba y registren un caudal, sea cual sea ese caudal es el caudal de operación, ¿ya? La altura que ustedes midan, esa es la altura de operación, ¿ya? O sea, en estricto rigor, la bomba siempre, desde el momento que se enciende y está operando, está en el punto de operación, ¿ya? Si le está saliendo un caudal más bajo del esperado, por ejemplo, que usted no le dé ese caudal, si le esté dando un caudal por acá, eso puede significar que hay un problema con la bomba y que está operando a una altura menor, ¿ya? Sí, pero tienen que considerar siempre que el punto de operación, la bomba siempre está en el punto de operación. ¿Ya? Algunas observaciones adicionales, ¿ya? Dice acá, el punto de operación es el punto de intersección de la curva, la altura versus caudal de la bomba con la curva característica del sistema. Se debe tener en consideración que la bomba siempre opera sobre su curva y esta no cambia, ¿ya? Salvo que, ¿cierto?, tengamos algún problema por cavitación, por corrosión, por ensuciamiento, etcétera, etcétera, que se pudiese ver a vista alterada esa curva. Si está operando de manera normal, ¿cierto?, eso va a ser sí o sí la curva de operación, ¿ya? El punto de operación. La curva del sistema cambia automáticamente con cambios en el sistema, tales como abrir o cerrar la válvula, cambio en los niveles o en los estanques. Por lo tanto, el punto de operación cambia como consecuencia de las variaciones provocadas sobre la curva del sistema. Espérenme un poquito.
Ya. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Me voy a basar en este mismo dibujo que está muy bonito acá, ¿ya? ¿Qué es lo que puede pasar? Yo aquí tengo mi curva del sistema y tengo mi curva de la bomba. Si yo no he cambiado la bomba y la bomba está operando como corresponde, esta curva debiese mantenerse donde está. Sin embargo, la curva del sistema, si yo lo modifico, se va a ver visto alterado. Por ejemplo, si yo modifico mi curva del sistema, por ejemplo, cerrando válvula, ¿qué es lo que va a pasar si cierro la válvula? ¿Qué va a pasar con el caudal? Si yo cierro la válvula, va a aumentar el caudal, va a disminuir, ¿qué va a pasar? Disminuye. Disminuye el caudal, ¿cierto? Por lo tanto, ya al cerrar la válvula, cambió mi punto de operación, ¿ya? Asimismo, si yo abro la válvula, ¿cierto? Podría partir del mismo punto. También se va a ver visto alterado mi punto de operación, ¿ya? ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Qué pasa si yo decido por algún motivo reubicar la bomba? Ya mantener más o menos bien las condiciones, pero reubicar la bomba, ya no sé, subirla 2, 3, 4, 5 metros, por lo que sea, por el motivo que sea, ¿cierto? O bajar la bomba. Dicha curva, también si yo la subo, aquí este va a ser mi nuevo punto de operación, y si yo la curva, la bajo porque bajé el nivel del estanque o disminuí la diferencia de presión entre los puntos, aquí voy a tener mi nuevo punto de operación. Por lo tanto, como bien decía el texto, si yo estoy operando con la misma bomba y no he cambiado ni las RPM ni nada, esa es fija, pero puede cambiar el punto de operación modificando la curva del sistema, y yo les acabo de dar algunas formas bajo las cuales ese punto de operación puede cambiar. ¿Ya? Una consulta. Dígame. ¿Y qué es lo óptimo? Como depende del sistema, si es más altura o más caudal, ¿dónde está ese punto? Es una súper buena pregunta. En ese sentido, yo trato de operar en algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el punto de máxima eficiencia, ¿ya? Yo intento seleccionar una bomba que tenga una buena eficiencia. Porque una cosa es el sistema y las necesidades que yo tenga desde el punto de vista del sistema, ¿ya? Entonces, cuando yo selecciono una bomba, yo puedo intentar seleccionar la bomba de modo que esté cerca del punto de máxima eficiencia. Por ejemplo, ya, acá yo tengo el punto de máxima eficiencia, ¿ya? De acuerdo a esta curva, a este punto de operación, ¿ya? Esta curva de operación, perdón, o curva del sistema, ¿ya? Yo aquí tengo distintas bombas, ¿cierto? Tengo la bomba, no sé, diámetro 4,95, 5,19, 5,44, 5,69, ¿ya? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo selecciono, por ejemplo, la bomba que está más abajo, tengo un 51% de eficiencia. Si selecciono esta que está más arriba, tengo un 53. Selecciono esta, un 55,5, y si selecciono esta, tengo una eficiencia del 56%, 56,5, algo así, ¿ya? Entonces, ese puede ser una forma para yo elegir una bomba. Tengo mi sistema, ¿cierto? Y yo acá en el fondo modifico, aquí selecciono esta bomba, ¿ya? Y si quiero operar a una eficiencia un poco mayor, yo a lo mejor puedo hacer alguna modificación del sistema, cambiar algún fitting, cambiar algún accesorio, mover la válvula, etcétera, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, si yo desplazo esta curva, a lo mejor la puedo desplazar, ya sea haciendo la modificación que estime conveniente, para acercarme a este punto de máxima eficiencia, que será, no sé, un 63%, algo así. ¿Ya? Por ejemplo, esos son algunos casos. Entonces puedo hacer, por un lado, yo seleccionar una bomba que me permita una buena eficiencia, o si ya tengo seleccionada la bomba y quiero operar de mejor forma aún o con mayor eficiencia aún, ¿ya? Puedo de alguna forma modificar el sistema para acercarme a esa buena eficiencia. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Ya. Profe, ¿la Dígame. línea roja era el sistema?
Sí, la línea roja corresponde a la curva del sistema o a la altura del sistema. ¿Ya? Que recuerden que que es un K, no, que es una constante, ¿cierto? Que es una constante más un K por Q cuadrado, ¿ya? Entonces, esta de acá es el K y, perdón, la constante, bueno, no sé qué me pasó hoy día. Ay, señor. No quiero dejar esa acá ahí porque después se me van a confundir. Ya, este valor de acá es la constante y el K básicamente da la forma de la curva. ¿Ok? Ya. Entonces, dicho esto, ¿cierto? No sé qué hora es. No sé si alcanzamos a hacer algo. Ya, vamos a ver. Sí, yo creo que alcanzamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio, ¿cierto? Para, bueno, esta es otra forma de curva característica de bomba centrífuga, ¿sí? Ya, y ahí está el punto de operación. Ah, ya, este es un tema importante. Ya, una vez seleccionado el punto de operación, cómo yo a partir de esa información también determino, por ejemplo, la eficiencia, la potencia, el NPCH, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí aparece un poco descrito. Ya, este es mi punto de operación, ya, o este es mi caudal de operación, que es, no sé, 70 prox, un poquito más tal vez. Y aquí tengo mi altura de operación, que será, no sé, 18. ¿Ya? ¿Ok? 18, 18,5, no sé. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ahora yo leo los distintos parámetros? Yo todos los demás parámetros de la curva los voy a leer en función del caudal. Por ejemplo, la eficiencia, recuerden que la curva de eficiencia es una curva eficiencia versus caudal. Entonces, a ese caudal de operación que determinamos, puedo calcular ahora la eficiencia, que acá será, no sé, un 82%. Determino adicionalmente, no sé qué cosa acá, acá la potencia, que es bien mala la unidad, 0 algo, 17, 25, eso no sé ni lo que es, será 10, ya suena que es 10, ¿ya? Entonces ese valor es como, no sé, 16, ¿ya? 16 kilowatts de potencia, ¿ya? Me perturba cuando la gente no escribe bien la unidad, ¿ya? ¿Ok? Y finalmente el NPCH, recuerden que una curva NPCH requería versus caudal, por lo tanto se lee ahí, y en ese valor es justo el 5. ¿Ok? Ok. Y esto que está acá abajo son distintas características de esta bomba para la cual están descritas, o sea, están expresadas acá las distintas curvas características. Ojo que en los gráficos, como ustedes bien pudieron ver, voy a volver un poco para explicarlo. Fíjense que las curvas características acá no tienen la curva del sistema, ¿ya? Son solo curvas características de la bomba. Entonces, si ustedes quieren determinar el punto de operación, tienen que dibujar sobre esta curva la curva del sistema, ¿ok? Y con eso pueden determinar el punto de operación. Espérenme. Harta animación. Ya, entonces ahora vamos a desarrollar un ejercicio en los minutos que nos quedan, perdón, o parte de un ejercicio. ¿Ya? Ok, entonces voy a salir de la presentación ahora porque me pasó hoy día en la mañana que estaba en clase de materia y olvidé mantener las cosas y borré todo. Espérenme, no vaya a hacerse un certamen. O le cambié el título nomás, espérenme. Esto no es. Ah, aquí no olvidé cambiarle el nombre. Ya está bien. Ahí está. Ok, esto es un certamen antiguo, básicamente. Por eso tiene título de certamen acá arriba, pero es otra cosa. ¿Ok?
Ya, entonces, el ejercicio que vamos a desarrollar es básicamente de seleccionar una bomba y determinar los distintos parámetros asociados a dicha bomba. El ejercicio dice así: se impulsa agua desde un pozo hacia un reservorio. El reservorio está a 20 metros por encima del pozo. El sistema de impulsión consiste en una cañería de 16 centímetros de diámetro, 20 metros de largo en la succión y 75 metros de largo en la descarga. Los accesorios tienen un largo total equivalente de 10 metros y el factor de fricción se estimó en 0,018. Entonces, básicamente en este caso, ¿qué es lo que se les pide? Seleccionar una bomba serie no sé cuántito, BSX de Bell-LIGO-Z. ¿Cuál es el punto de operación actual? ¿Cuál es la potencia actual? ¿Cuál es el NPCH requerido actual? Y si el costo de la energía eléctrica es de 100 pesos por kilowatt hora y la bomba opera durante 8 horas por día, estime el consumo mensual de energía. Ya, entonces no se les da ningún dibujo, que puede ser también muchas veces con lo que ustedes se vayan a encontrar, ya, pero les dan bastante información sobre el sistema, ya como para que ustedes se hagan una idea de lo que se está trabajando. Les entregan esta serie de curvas características de bombas centrífugas, ya. Esta opera a 1780 RPM y tiene a la vez de tamaño, distintos tamaños, ¿ya? O sea, perdón, esta serie por lo menos tienen básicamente estas bombas de las cuales elegir. En el eje Y podrán encontrar las unidades o la altura expresada, por una parte en metros y por otra parte en pies. Ustedes acá fácilmente, si no entienden bien el orden, ¿verdad? Pueden darse cuenta fácilmente que, recuerden que que un metro son APP 3 y tantos pies, entonces obviamente los pies van a ser un número más grande. Acá abajo tienen la capacidad o caudal. Capacidad es otra forma para referirse a caudal, que está en unidades, en galones por minuto o metros cúbicos por hora. Nuevamente aquí las unidades, ¿ya? Ok, pero no importa, ese es otro detalle. ¿Ya? Pero acá abajo lo pueden leer en metros cúbicos por hora, o arriba lo pueden leer en galones por minuto. Y acá está el NPCH requerido, en pies o en metros. Las curvas de potencia, tenemos como estas curvas de isopotencia que están acá, y tienen las curvas de eficiencia que pueden ver de esta forma. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a partir entonces seleccionando la bomba y determinando el punto de operación. Ya, no sé dónde dejé el torpedo, espérenme un segundito, aquí está. Ya. Entonces, vamos a partir desarrollándolo acá. Dibujar. Ok. ¿Cómo se llama? Vamos a determinar acá. Primero vamos a determinar la altura del sistema, porque recuerden que teniendo la altura del sistema, lo puedo intersectar con la altura de la bomba, ¿verdad? Y así determinar el punto de operación. ¿Ok? Entonces, nosotros ya acabamos, bueno, vamos a dibujar igual el sistema, pero por simplicidad, pero ya tenemos todos los datos para poder hacerlo. Tengo acá un estanque, una bomba, lo llevo a otro estanque, ¿cierto? Ya me dicen que la diferencia entre los estanques o cerros, reservorios, qué sé yo, son 20 metros, entonces es el delta Z. Me dan el diámetro, dicen el diámetro de la succión, no nos dan otro dato, así que vamos a asumir que el mismo diámetro que está en la descarga. Nos dan el largo en la descarga, el largo en la succión. Nos dicen que los largos equivalentes por accesorios, o sea, válvulas, codos, unión, etcétera, etcétera, es de 10 metros. Y no sé qué otra cosa más nos dan. Ah, y no, Isabel, permiso, perdón. Espérate, Ya, ok, muchas gracias.
Ya, entonces, y nos dicen también que el factor de fricción, ¿verdad? Es de 0,018, ¿sí? Acá hay una pregunta. No, está todo bien, no se preocupen que mi hija empezó a rayar la pared, ¿ya? Pero está todo bien. Y la pared recién pintada más encima. Ok. Gracias, muchas gracias. Ya, entonces tengo todos mis datos. Entonces yo ya hice el balance acá. Entonces yo sé que este asunto va a ser la altura de la bomba, ¿cierto? Perdón, la altura del sistema va a ser el delta Z más un Q cuadrado dividido por 2G por todos los parámetros asociados, ¿cierto? Entonces esto va a ser 1 dividido por el área al cuadrado, que va a ser pi cuartos por el diámetro al cuadrado por el factor de fricción, que es el mismo en la succión y en la descarga, ¿ya? Que es el mismo en la succión y la descarga, ¿ya? Factor de fricción de Darcy, ¿ya? Por el largo, esto va a ser el largo en la succión, más el largo en la descarga, más el largo equivalente de los accesorios, tengo fiesta acá, ¿ya? Dividido por el diámetro, y me parece que nada más. Sí, nada más. ¿Ya? Acá aparece, hay una pregunta. Ah, sí, la Isa, sí. Ah, ya saben el nombre de mi hija. Ya. Tengo un hijo también, se llama Mario. Ya. Ya, entonces, desde ese punto de vista, ya, yo ya sé que mi altura, si yo reemplazo todos los datos, ¿sí? Esto va a ser igual a 20 más 1491 Q cuadrado, ¿ya? Acá una pequeña observación. Muchas veces acá los alumnos se asustan cuando les da un número muy grande, así como 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Se tienen que asustar más si les da un número muy pequeño, ¿ya? Lo normal es que les dé un número relativamente grande acá, ¿sí? Ahora, de acuerdo a esta curva que acabamos de construir, la altura está en unidades de metros y el caudal está en unidades de metros cúbicos por segundo, porque básicamente utilizamos sistema internacional para construir este gráfico. ¿Ok? Ya, eso es una observación. Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recuerden que para determinar el punto de operación, básicamente lo más simple es sobre esta misma curva construir, la curva del sistema. ¿Ya? Ya. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que trabajar, esto es básicamente mi curva característica, ya, pero mi curva del sistema tiene que estar en estas mismas unidades, si no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Para poder hacer en el fondo terminar el punto de operación. Entonces, ¿qué es lo más simple? Porque aquí el caudal está en metros cúbicos por hora acá, y yo lo tengo en metros cúbicos por segundo, entonces, ¿qué hago? Lo más simple, lo más recomendable es hacer lo siguiente, pongan atención. El caudal primero voy en el fondo a evaluar la altura a distintos caudales. Primero voy a colocar acá el caudal en metros cúbicos por hora, y voy a colocar los mismos números que tengo acá, ¿ya? 100, 200, 300, 400, ¿ya? Bueno, o 0, 100, 200, 300, 400. Si ustedes quieren discretizar un poco más y hacerlo cada 50, también lo pueden hacer. Luego, ¿qué van a hacer? Este mismo caudal van a hacer una conversión de unidades y lo van a pasar a metros cúbicos por segundo. Entonces, acá créanme, ya esto es dividido por 3600, ¿ya? Entonces esto va a ser 0,0278, 0,0556, 0,0833, 0,111, ¿ya? Ahora, este caudal que ya lo tengo en metros cúbicos por segundo, lo evalúo aquí para calcular la altura. Entonces, la altura del sistema ahora en metros. ¿Ya?
esto va a ser siempre 20 más algo, ¿ya? Entonces esto va a ser 20 más 0, 20 más, aquí va variando bien poquito, 1,2, 20 más 4,6, 20 más 10,3, 20 más 18,4. Va aumentando rápido esto porque acuérdense que esto está elevado al cuadrado, ¿ok? Ya. Entonces eso me da, esto me da 20, 21,2, 24,6, 30,3 y finalmente 38,4, ¿ya? Entonces, todavía no hago nada, ¿ya? Todavía, lo único que todavía no hago nada, no he terminado ninguna cosa. Tengo que terminar ahora el punto de operación, ¿ya? ¿Cómo determino el punto de operación? Básicamente graficando esto acá arriba. O sea, tengo que graficar este valor y este valor, ¿ya? ¿Por qué no en metros cúbicos por segundo? Porque el gráfico está en metros cúbicos por hora. Entonces, estamos trabajando en metros, entonces tengo que calcular respecto a este eje que está aquí. Entonces, primer punto va a ser 20. Después a 100, que tengo que trabajar con este eje. Después a 100 tengo, ¿cómo se llama? Después a 100 tengo, ya, esto no me va a salir muy bien, voy a intentarlo. A 100 tengo como 21, entonces esto está como por ahí, más o menos. Después a 200 tengo 24. A ver, ¿dónde va esto? Va como por aquí. Ay, no sé, espérenme. No, va como por aquí. ¿Ya? Los invito a que ustedes después hagan esto bien. Ya, después el siguiente es 30,3, o sea, es como 30 casi, a ver. Ya, por ahí. Y el último punto está en 38,4, o sea, esta cosa está como por acá, 400, ya está casi tocando el cartelito aquí, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer maravillas, ¿cierto? Para unir estos puntos. Así que, paciencia, please. Entonces, a lo mejor debí haberlo hecho cada 50, pero si no me iba a demorar más en calcular. A ver, espérame. Entonces, ahí, ahí, oh, qué horrible, ahí, ya, por lo menos tiene forma de cuadrática, ¿cierto? Ya, ok. Ya, entonces, aquí tengo mi curva más o menos dibujada, ¿sí? Entonces ahora tengo que seleccionar mi punto de operación. Como bien preguntó su compañero, hizo una muy buena pregunta hace un rato, ¿cómo ahora selecciono la bomba? La voy a seleccionar en función de la eficiencia, ¿ya? Ya, primero que todo, las bombas de abajo las descarto porque, porque la curva del sistema ni siquiera se dignó a pasar por ahí, ¿cierto? Entonces allá no me sirve. Entonces tengo que seleccionar entre esta y esta, ¿ya? Entonces tengo 3 puntos de operación potenciales. Voy a cambiar color aquí y voy a cambiar el grosor también. Entonces mis puntos potenciales, no, nunca tanto. Ya mis puntos potenciales son este y este, ¿ya? Pero si nos quedamos con, nos vamos por el criterio de eficiencia y no tenemos ninguna otra restricción de caudal asociado, nos vamos a quedar con la bomba 10,5, ¿ya? Entonces, seleccione la bomba, entonces nos vamos acá a responder la A. Entonces, bomba, ¿cuál era? Bomba 10,5 pulgadas, 10,5 pulgadas, y el punto de operación, aquí tienen que ocupar sus poderes mágicos de interpolación, ¿cierto? Es, no sé, 280, y ahí al otro lado 28, ya, okay. Ahora vamos a quedar con lo que tengo en mi torpedo, ¿ya? Entonces, este va a ser 280 metros cúbicos por hora y el H0, 28 metros, ¿ya? Entonces recuerden que un punto de operación es una coordenada, entonces sí o sí tienen que entregar los 2 puntos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, punto de operación.
¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, ya. Ahora nos piden algunas otras cosas. Nos dicen ahora calcular la potencia. La potencia la puedo calcular de dos formas. Puedo nuevamente usar mis poles mágicos de interpolación e interpolar entre este y este, o lo puedo calcular porque conozco la eficiencia. Aquí la eficiencia es como 0,81 aprox, ¿ya? Eficiencia 81%. Tal vez un poquito más, no sé, pero ya, dejémoslo en 81. Entonces, pregunta B, vamos a calcular la potencia. Y la potencia se va a calcular como... Oh, qué lindo, Isabel. Ya, entonces la potencia, ¿cierto? La vamos a calcular como el caudal por la densidad, que es el flujo másico, por la altura de operación, por G dividido por la eficiencia, ¿ya? Ya, recuerden que el caudal de operación lo tengo en metros cúbicos por hora y eso no me calza acá para poder calcular esto, porque tengo que trabajar en unidad internacional. Entonces esto va a ser 280 dividido por 3600 por 1000, que es la densidad del agua, por, no sé si dice agua. Agua, sí. Me dicen que es agua, ¿ya? Por 1000, por 28 por 9,8 dividido por 0,81. Nos da una eficiencia de 26,3 kilowatts, ¿ya? Entonces con eso ya calculamos este. ¿Cuál es el NPCH requerido actual? Recuerden que el NPCH requerido es una información del fabricante, el disponible es el que depende del sistema, no están pidiendo el de NPCH requerido. Ya, mirando el gráfico, dice que van quedando pocos minutos, pero aprovechando acá el vuelito, ¿cuál es aprox el NPCH requerido? Recuerden que este es mi caudal está como por acá. ¿Cuál es mi NPCH requerido? Lo leo aquí, ¿cierto? Ojalá más de alguno está haciendo el ejercicio. Lo leo derechito, no como yo, ¿ya? Y les da un NPCH requerido, no sé de cuánto es eso, a ver. Ah, esto en pie. Oh, me pasó también. Ya, aquí, es 2,5. ¿Ya? Entonces la pregunta C. Este era el NPSH requerido. Es de 2,5 metros. Recuerden que el NPCH, solamente para repasar, el NPCH disponible por el sistema tiene que ser mayor al que requiere la bomba, ¿ok? Solo como recordatorio. ¿Ya? Y finalmente, vamos a calcular, si se pueden quedarnos, por favor, aguántenme unos 2 minutitos más para calcular la potencia. ¿Ya? Con el costo, si el costo de la energía eléctrica, perdón, estima el consumo energético. ¿Ya? ¿Ya cómo puedo calcular el costo? Aquí un poquito jugar con unidades nomás, y esto también les sirve por si ustedes mismos quieren calcular alguna, bueno, esto es física, no, esto en realidad esto es re simple. Básicamente el costo, recuerden que el costo está por, siempre es pesos por unidad por energía, ¿ya? Kilowatt es potencia por hora, tiempo, entonces eso es una unidad de energía. El kilowatt hora, recuerden que es una unidad de energía, ¿ya? Entonces básicamente, ¿cómo calculan acá esto? Van a calcular esto como potencia por tiempo. Entonces, básicamente con eso sacan la energía que consumieron por el precio por los días al mes para el cual ustedes desean calcular estos costos. Entonces, esto se va a calcular ¿cómo? Ustedes calcularon ya la potencia. La potencia es 26,3 kilowatts. El tiempo que opera este asunto, 8 horas por día. 8 horas por día. Entonces, con esto fíjense que ya tienen el kilowatt hora por el precio, que son 100 pesos aprox. No sé, debía revisar el precio antes, está un poquito mayor en todo caso, por 30 días al mes, ¿ya? Entonces, se están yendo ya. Este se va con este se va con estos dos. Entonces acá tengo el costo mensual. Entonces me da un costo mensual de
631.200 pesos al mes. ¿Ya? Carita la bomba. Ya salió media carita. ¿Ya? Consideran que una cuenta de luz de una casa nunca jamás en la vida sale eso, ¿cierto? Si les sale un poco, no sé. ¿Ya? A menos que tengan una mansión, no sé. ¿Ya? Ok. Ya pues, jóvenes, ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta, alcance? Ya, ojo que este ejercicio dentro de todo es bien sencillo, ¿ya? Si solamente como para que vayan interpretando la información de los gráficos, para que sepan cómo pueden calcular el punto de operación y así. Ya en general, esto es solamente como el nivel 1 como el nivel de dificultad de ejercicio de bomba centrífuga, ¿sí? De todas maneras, igual les sirve como para comenzar a practicar los distintos conceptos, ¿ya? Ok, entonces todavía nos quedan, no sé, 1 o 2 clases de bomba centrífuga, que creo que más, puede que 2, ¿ya? O alguna sesión de ejercicio, incluyendo alguna sesión de ejercicio. Así que, bueno, por hoy lo dejamos hasta acá. Si no tienen más consultas, Profe, dígame. lo que dice que nos falta es ver la bomba cuando estaba arriba de donde se quería vaciar, ¿verdad? ¿O no? Algo así comentó la clase pasada. Ah, lo que pasa es que ya no sé a lo que te refieres. Lo que pasa es que, a ver, si me permiten 2 minutos, si no importa. ¿Alguien tiene la mano levantada? Ah, era tú, Elizabeth, ya. Entonces, este lo voy a guardar, voy a borrar. No, básicamente, pero eso quiero verlo a través de un ejercicio. Lo que pasa es que cuando uno determina el NPSH disponible, a este caso me refería, hay 2 casos. Puedo determinar el NPSH disponible cuando la bomba está succionando desde un estanque que está más abajo, ¿ya? O puedo determinarlo también cuando cuando el estanque está más arriba. Esos son los 2 casos que uno puede ver. Entonces, pero eso, como te dije, quiero verlo a través de ejercicios. Quiero como a través de un ejercicio o de 2 ejercicios donde veamos cada caso por separado, la diferencia. Eso era. Pero lo vamos a ver a través de una sesión de ejercicio. ¿Ya? Gracias, profe. Es que como el lunes fue feriado, pensé que nos habíamos atrasado con eso. Yo creo que todos nos atrasamos con todas las materias, pero eso lo vamos a ver después, así que no hay problema, ¿ya? Estamos todos, no sé, o sea, se agradece el feriado, pero hay que como empezar a reprogramar y bueno, ahí veremos a qué le damos prioridad, ¿ya? Ya pues, jóvenes, lo dejamos hasta acá, me demoré un poquito más, espero que les haya servido la clase, cualquier cosa, estoy atenta este viernes, consultas en caso que tengan, ya voy a estar conectada en horario de consulta, ¿ya? Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Que esté bien. Igual ustedes. Chao, chao, que se despiden por el chat. Chao, Isabela. Ah, gracias. Gracias, chao. Gracias, chao, chao.